Amén. Bueno, comenzamos con el estudio en este momento. Vamos a seguir con el testimonio según Mateo, según Mateo. Continuamos en el capítulo 8, habíamos visto hasta el capítulo 7, era la culminación del Sermón del Monte, habíamos estado viendo. Bueno, ahora continuamos en el capítulo 8, vamos a ver los versículos del 1 al 13, vamos a ver la primera mitad de este capítulo, y yo le he puesto por título, si quieres, le he puesto por título a este estudio, porque vamos a ver cómo continúa este relato. En los capítulos anteriores estuvimos estudiando el llamado Sermón del Monte, una serie de principios morales básicos que nos llevan a una justicia superior. Son principios básicos, una enseñanza básica de cómo comportarnos para los discípulos, los que están verdaderamente cercanos a Yeshua. Habíamos visto que, por más que había multitudes, Yeshua llamó aparte a sus discípulos y a ellos les dio este sermón. No fue como se ven en las películas, que sale Yeshua sentado arriba del monte gritando hacia las multitudes, sino que todo era para los íntimos de él. Esta enseñanza fue para los cercanos a él, para nosotros, para los que estamos cerca de él, los que queremos hacer su voluntad. Entonces son principios morales básicos, es una guía básica de cómo comportarnos según el reino, cómo comportarnos según las instrucciones, cómo comportarnos según la Torá. Al terminar esta enseñanza, Yeshua nos da en los siguientes dos capítulos, sería el capítulo 8 y capítulo 9, dos ejemplos en formas de milagro del poder que otorga el obrar según el reino, según estos principios que nos enseñó antes. Vamos a ver a partir del capítulo 8 y el capítulo 9, se habla de 12 milagros que se relatan, 6 en el capítulo 8 y 6 en el capítulo 9, de cómo el poder que le otorgaba esta enseñanza, obedecer al Señor, cómo se manifiesta el poder del Padre a través de la obediencia hacia estos principios básicos, la obediencia a la Torá. Los capítulos anteriores, se repitió la plantilla. Acá. Entonces continuamos leyendo en el capítulo 8, dice en el versículo 1, cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. De ahí el nombre del si quieres. Ahí por eso el nombre del estudio, el si quieres que le dice este leproso. Yeshua se encontraba entre una gran multitud, cuando se acerca un leproso arriesgando su propia vida. Porque él, según la misma Torá, no tenía permitido acercarse a nadie a causa de su enfermedad. Él estaba arriesgando todo porque no podía acercarse a nadie, no podía, a causa de su enfermedad, a causa de este malestar que tenía, esta dolencia que él tenía, no podía acercarse a nadie, estaba arriesgando su vida porque lo iban a querer lincharlo, lo iban a querer sacar, lo iban a querer apedrear porque podía contaminar a toda la gente que estaba ahí. Y vemos que había una gran multitud, grandes multitudes seguían a Yeshua en este momento. O sea que no era que estaba solo caminando por el campo y se arrimó. Él se metió entre toda la multitud, se arrimó hasta donde estaba Yeshua. Él tenía que estar alejado de todo, gritando, inmundo, inmundo. Estaba advirtiendo todo, no podía dejar que nadie se acercara por lo que tenía esta enfermedad. Esta persona tenía una enfermedad muy vergonzosa relacionada con el pecado de murmuración. Acordémonos que la primera vez que se menciona esta Sará, esta lepra, es cuando Miriam habla mal de Moshe, entonces el Señor la castiga con esta enfermedad, con esta lepra. Digámosle, no sabemos bien cómo era, qué es lo que sería hoy en día esta enfermedad. Lo que la Biblia se traduce como lepra, esta Sará, esta enfermedad relacionada con el pecado de murmuración. Entonces tenía una enfermedad que era muy vergonzosa. Imagínense estar todo lastimado, una enfermedad que le debilitaba la sensibilidad de la piel, entonces se lastimaban constantemente, se quemaban y no sentían nada, entonces se desgarraban y se producían infecciones. Era algo, aparte que era doloroso, era algo muy desagradable de ver y aparte tenían que estar alejados de toda la sociedad, no podían relacionarse con nadie. Esto esta enfermedad las mantenía alejados de todos, incluido su familia, en campamentos alejados, estaban lejos en campamentos fuera de los poblados, estaban alejados aún de su familia, sus amigos, no podían estar en contacto con absolutamente nadie. Esta persona enferma y rechazada hasta por su propia familia, rompe toda barrera de vergüenza y prejuicio, tanto propio y externo, con tal de acercarse a Yeshua. Esta persona que estaba desahuciado, que estaba fuera de todo contexto, que no se podía acercar ni siquiera a su propia familia, a él era despreciado por todos, él rompe todos estos prejuicios, rompe todo lo que la sociedad le podía haber dicho, no te acerques, no vengas acá. Él rompe con todo esto con tal de acercarse a Yeshua, con tal de conseguir lo que él necesitaba, que era sanidad, que era poder reinjertarse a la sociedad, poder volver a estar con su familia, poder haber estado. Imaginemos, ¿no? Una persona
un carpintero, una persona, alguien que trabajaba en el campo, que de repente se empieza a sentir que tiene una picazón en una mano, en una parte del cuerpo, empieza a sentirse mal, va, se lava, ve que es lo que tiene, ve que le sigue ese problema, está tratando de ocultarlo porque sabe que se imagina lo que puede llegar a hacer, va a hablar con el sacerdote lo encierra 7 días, lo revisa, sigue con el problema, lo encierra 7 días más, sigue con el problema, y el sacerdote dice, lo que tenés es lepra. Alejate, andate de acá. No te acerques a nosotros, no te acerques a nadie, y no creo que se lo hayan dicho de la mejor manera, andate y andate, acá no hay tutía, acá no hay manera de refutar nada. Vos te vas y no te acercás jamás a ninguno de nosotros. Era eso, imagínate esa persona que tenía una vida normal, que de repente se encuentra con esta enfermedad, alejado, ni siquiera su familia se acercaba a él. Imaginemos que él rompió con todo eso para contar acercarse a Yeshua, para poder tener lo que él precisaba, que era sanidad, volver a estar con su familia, poder estar en la sociedad, poder acercarse al templo nuevamente, poder haber vuelto a hacer su vida normal de antes. Él nos acerca exigiendo que lo sane. Solamente dice, si quieres, puedes sanarme. Él se acerca con humildad. Vemos que él viene ya humillado, ya físicamente humillado por la sociedad, humillado por él mismo. Pues ya se sentía en menos, ya cómo voy a acercarme, qué es lo que voy a hacer yo. Él se acerca con toda la humildad, se acerca y le dice, si quieres, puedes limpiarme. La humildad es lo más importante cuando nos presentamos ante el Señor para pedir algo. Es la mejor manera de acercarnos, es acercándonos con humildad, no exigiendo, sino pidiendo con humildad, pidiendo, Señor, si quieres, si es tu voluntad, que así sea para mi vida. Recordemos siempre que no es un genio de la lámpara para cumplir nuestros caprichos. No es siempre yo quiero esto, Señor, y dámelo, y declaro y decreto y todo lo que se enseña en muchos lugares hoy en día, sino que Él va a hacer lo que, si Él lo desea, es acercarnos con humildad y decir, Señor, si es tu deseo, por favor, cumplime esto. No venir a ordenar y a exigir las cosas que queremos nosotros o lo que precisamos nosotros. No es solamente que muchas veces pedimos caprichos, sino que podemos pedir cosas que verdaderamente precisamos, pero podemos venir a exigirlo o podemos venir con humildad, Señor, si es tu voluntad, que se haga de esta manera. Debemos pedir siempre, como nos enseñó Yeshua en el Padre Nuestro, tu voluntad se hará tanto en el cielo como en la tierra. Siempre acercarnos de esa manera. Señor, tu voluntad va a ser hecha. No hay manera de que yo pueda cambiar lo que vos tenés para mí. Entonces, si vos querés, si tu voluntad es esta, que se cumpla lo que tenés para mi vida. Este hombre tenía sus esperanzas puestas en que era el Mesías y reconoció su autoridad. Él todavía no estaba reconocido como Mesías, veían que hacía milagros, veían que tenía buena sabiduría, pero esta persona estaba confiando en que era el Mesías, que él lo podía sanar, no que era cualquier maestro que estaba enseñando, sino que era el Mesías que podía traer sanidad para su vida. Él tenía sus esperanzas puestas en que Yeshua era el Mesías. Por eso le pide que si es su voluntad, que lo sane. Es sumamente importante cuando pidamos algo al Señor, demos prioridad a que se haga su voluntad y no la nuestra. Cuando nosotros vamos a pedirle algo al Señor, siempre poner por sobre todas las cosas, Señor, si es tu voluntad, que se cumpla. Por más que nosotros deseemos o tengamos mucho anhelo en tener algo, en que precisamos algo, precisamos una sanidad, precisamos una movilidad, un vehículo, precisamos una casa propia, precisamos un trabajo, porque estamos en trabajo, Señor, si es tu voluntad, que así sea. Poner su voluntad, poner sus deseos por sobre los nuestros. En ocasiones puede llegar a darnos temor pedir que se haga su voluntad, porque puede llegar a darnos un no como respuesta a lo que pedimos. Muchas veces me puede decir, Señor, si es tu voluntad, que sea así, y Dios nos dice, no, ahora no es el tiempo o no es lo que tengo pensado para vos. Entonces nos puede llegar a darnos temor el recibir un no como respuesta. Pero es mejor tener un no de parte del Señor que tener un sí por nuestros propios caprichos. Es mejor que el Señor nos diga que no, a que nos diga que sí solamente pues bueno, está bien, haz lo que vos quieras. Y así nos va también después, cuando nos deja hacer lo que queremos. Yeshua nos dio un ejemplo de ello en su oración antes de ser entregado, cuando él pide a su Padre que si fuera posible pase él esa copa que estaba por beber, pero que se hiciera su voluntad. Él estaba, por más que él no quería lo que iba a venir, por más que sus deseos eran contrarios, él dijo, Señor, que sea tu voluntad. Él sabía que iba a venir momentos de tortura, de tormento, que iba a terminar en su muerte. Él sabía que venía algo grave, él estaba dolorido, más hasta dice que lloró lágrimas de sangre porque sabía que era muy doloroso lo que iba a venir de ese momento. Y él le dice, Señor, bueno, sí, que sea tu voluntad. Por más que él sabía que era contrario a sus deseos, sabía que lo que venía después era contrario a lo que él quería, lo que era lo mejor, pongámoslo entre comillas, lo mejor para alguien, que era seguir vivo, que mejor que eso para alguien. Sabía que iba a ir contrario a todo eso. Él dijo que se haga tu voluntad. Él dijo, bueno, está bien, me rindo a tu voluntad y bueno, que sea lo mejor, por más que era lo contrario.
Nosotros muchas veces vamos a tener respuestas contrarias a lo que nos parecería a nosotros que es lo mejor para nosotros. Pero el Señor sabe lo que es mejor, por más que nosotros no lo entendamos, por más que nosotros no lleguemos a comprender por qué el Señor permite algunas situaciones, o por qué no nos contesta lo que nosotros estamos pidiendo como nosotros lo pedimos. En todo caso, ¿qué es mejor? ¿Que nos vaya mal estando en su voluntad o que nos vaya bien fuera de ella? ¿Qué es lo que más nos conviene? Que nos tengamos una vida lujosa con todos nuestros deseos, todos nuestros caprichos cumplidos, pero fuera de la voluntad del Señor, o que nos vaya mal haciendo su voluntad. En la Biblia tenemos un montón de ejemplos de personas que les fue mal estando en su voluntad. Pablo fue azotado, Pablo fue perseguido, haciendo la voluntad del Padre. Los profetas fueron todos perseguidos, todos muertos por hacer la voluntad del Padre. Y vemos reyes que vivieron bien su vida, que vivieron en lujos, que vivieron en prosperidad, pero estaban fuera de la voluntad del Señor. Entonces, ¿a quién le fue mejor al final? ¿Quién fue el que rió al último? Como dice el dicho. El que rió al último ríe mejor. Bueno, ¿quién rió al último? Por más que ellos la pasaron mal, por más que ellos vivieron lo que el mundo podría decir que era malo, ellos al final tuvieron un mejor resultado que el que vivió una supuesta buena vida, pero estando fuera de la voluntad del Padre. Entonces no tienes que darnos miedo a pedir si quieres, si puedes, que sea tu voluntad. No tiene que darnos temor ese modelo de oración. Señor, si es tu voluntad, si vos querés, papá, que sea tu voluntad en mi vida. No tiene que darnos temor eso, porque por más que vengan cosas que a nosotros nos parecerían negativas, que a la sociedad le pueden parecer negativas para nosotros, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. El apóstol Saúl pidió al Señor 3 veces que fuera quitado el aguijón que le molestaba, pero recibió por respuesta, bástate en mi gracia. Ese fue lo único que le dijo el Señor. No pidas más, pediste 3 veces, listo, bastate conmigo, que yo me voy a glorificar en tu debilidad, le dijo el Señor. Entonces acá vemos a Saúl, que alguien que venía pasándola mal, que venía siendo perseguido, siendo azotado, siendo metido preso un montón de veces. El Señor le dijo, bastate en mi gracia, que no te preocupes por lo que está pasando, no te preocupes por el problema que estás teniendo, si era un problema físico, si era un problema de persecución, no te preocupes, yo voy a estar con vos a pesar de todo, yo voy a estar con vos a pesar de que todas las cosas parece que fueran malas. Por más que el Señor a veces nos diga que no, Él le dijo a Jeremías que yo sé los pensamientos que tengo para mi pueblo, pensamiento de paz y no de mal. Por más que Jeremías estaba viendo que estaba todo mal, estaban por irse al cautiverio, estaba por terminar de destruir Jerusalén, estaban por tomar todo, y él pedía por Jerusalén, pedía por su pueblo, y el Señor dice, no, ya está, no pidas más por este pueblo, esta es una nación rebelde, yo sé lo que va a pasar, pero mis pensamientos para mi pueblo son de paz y no de mal. A pesar de que todas las cosas parecieran que fueran mal, a pesar de que ahora lo que viene va a ser duro, va a ser difícil, mis pensamientos son lo mejor para ustedes, de la misma manera para nosotros. Por más que veamos que todo sea mal, los pensamientos de Él para nosotros son siempre de paz, son pensamientos que nos van a ayudar a un mejor lugar, nos van a llevar a futuro a un mejor lugar. Todo lo que Él decide hacer tiene un propósito. Así que no es correcto tratar de manipular al Señor para querer hacer nuestra voluntad, porque eso es lo peor que nos puede suceder. El querer hacer nuestra propia voluntad y no la de Él es lo peor que podemos hacer, lo peor que nos puede llegar a suceder en nuestra vida. Lo mejor que nos puede pasar es lo que tú eres y lo que tú haces sea por la voluntad del Señor. Así que como pregunta de reflexión, piensa en lo siguiente. Lo que tú eres y lo que tú haces, ¿es por la voluntad del Señor o por la voluntad tuya? Lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, ¿es por nuestra propia voluntad o por la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preguntémonos eso en nuestra vida. Todo lo que cómo nos movemos, cómo actuamos, qué es lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando, ¿es por nuestra propia voluntad o por la voluntad del Señor? Hay ocasiones en que podemos tener un sentimiento de vacío en la vida y una de las razones por las que sientes es que tu corazón algo no está bien. Es que muy probablemente estás haciendo caso a tu voluntad o a la voluntad de alguien más. Pero cuando estás haciendo la voluntad del Señor vas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por más que las cosas nos esté yendo mal, no esté yendo como nosotros queremos, pues el Señor nos va a dar la paz cuando hacemos su voluntad. Él nos va a decir, mira, a pesar de que no te está yendo bien, a pesar de que no te pareciera que las cosas marchan como vos querés, yo te doy mi shalom, yo te doy mi paz, para que sepas que estás en mi voluntad, para que sepas que estás haciendo lo que es lo mejor para tu vida, porque es lo que yo quiero que vos hagas. Por más que nos estén persiguiendo, por más que nos traten mal, por más que no nos apoyen, por más que veamos que somos poquitos y no tengamos una congregación muy numerosa, el Señor nos pone a shalom de que estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Sin embargo, esa paz de la que se habla no quiere decir que todo va a estar bien, sino que puede ser todo lo contrario. Puede ser que todo esté en un caos,
pero tú estás convencido que tú estás haciendo la voluntad del Señor. Él nos da esa shalom, Él nos da esa seguridad de que estamos haciendo las cosas correctas, a pesar de que todo parezca un caos, a pesar de que todo parezca que se nos va de las manos, Él nos da la shalom porque estamos haciendo su voluntad. Es maravilloso saber que estamos haciendo la voluntad de Él, aunque esté todo mal, aunque veamos todo negativo, es bueno saber que estamos haciendo su voluntad a pesar de todo. Los profetas estaban seguros de que estaban haciendo la voluntad del Padre, y aguantaban todo lo que pasaba porque sabían que estaban en su voluntad. A pesar de las persecuciones, a pesar de todo, ellos sabían que estaban en su voluntad. ¿Cómo puedo saber si estamos haciendo la voluntad de Él o la nuestra? La misma Escritura nos contesta. Yeshua dijo que crean en el único Elohim verdadero y en su Hijo Yeshua. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad, que creamos en el Hijo de Elohim, que creamos en Yeshua y que hagamos su voluntad. Esa es la manera que vamos a estar en su voluntad, creyendo en Yeshua y guardando sus mandamientos. Como hemos dicho siempre, esos son los dos pilares que nos tienen que mantener. Creer en la salvación a través de Yeshua y guardar sus mandamientos. Así vamos a estar haciendo su voluntad siempre. Entonces, a pesar de que las cosas se vean negativas, a pesar de que las cosas se vean contrarias a nosotros, si nos mantenemos firmes en Yeshua y en su palabra, estamos haciendo su voluntad. A pesar de que no tengamos buenos resultados por la obediencia, muchas veces vamos a ser obedientes, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar la esperanza en Yeshua y nos van a ir las cosas mal, no nos van a ir como pensamos, pero podemos estar seguros de que estamos haciendo la voluntad del Padre, porque Yeshua mismo dijo que eso era su voluntad, que creyéramos en Él y que guardáramos su palabra, que guardáramos sus mandamientos. Muchos en el mundo dicen que creen en Dios y que creen en Cristo, pero solamente es eso, es estar en su voluntad. Para eso tenemos que definir la palabra creer desde la perspectiva bíblica hebrea. Creer es que tus actos sean congruentes con lo que en tu mente afirmas. Si una persona dice creer en algo y no actúa conforme a eso que dice creer, realmente no está creyendo. Solamente por hablarlo, por decirlo, no es creer. Si uno habla y dice, no, porque yo hago esto, porque yo guardo la palabra, porque yo soy obediente, y no lo vive, entonces solamente está siendo hipócrita, no está creyendo verdaderamente, está haciendo una hipocresía lo que está haciendo. Una persona crédula es una persona que lo que conoce del Señor lo practica. Una persona que cree es una persona que lo poco que sabe, por más que sepa poco, lo pone en práctica. Lo que va estudiando, lo va aprendiendo, lo va poniendo en práctica a medida que lo va entendiendo. No solamente con el creerlo, no solamente es un pensamiento griego, solamente es filosófico, mientras yo lo sepa, mientras yo lo entienda, sino yo tengo que llevarlo a la práctica. Lo que voy entendiendo, tengo que irlo llevando a la práctica. Así que esa es la voluntad del Padre, que creamos en el que fue enviado. Y creer en Él es creer en sus enseñanzas, en su doctrina, creer en su ejemplo. Si creemos en Yeshua es creer en lo que Él enseñó y en creer en cómo Él vivió y seguir sus pasos, vivir como Él vivió también. No solamente creerlo, sino llevarlo a la práctica, la vida como la que vivió Él. No solamente creer en esas instrucciones, sino vivir conforme a eso, vivir exactamente como Él vivió. Tratar de hacer todo lo posible por llevar una vida conforme a como Yeshua la vivió. Esto es vivir en su voluntad, vivir en lo que Él quería. Yeshua siempre hablaba con su Padre y meditaba en las Escrituras. Y mientras lo hacía, le preguntaba su voluntad. Yeshua dijo que las palabras que Él hablaba no las hablaba de su propia cuenta, sino que todo lo que Él hablaba eran las palabras del Señor. Entonces todo lo que Él enseñaba era la voluntad del Padre. Él vivía en su voluntad porque Él vivía sujeto a las Escrituras, Él vivía sujeto a las enseñanzas que el Padre había dejado por escrito. Así que si estás siguiendo sus instrucciones, no hay manera de que te puedas desviar de su voluntad. Si estamos viviendo conforme a su palabra, no hay manera de que podamos desviarnos de hacer la voluntad del Padre. Continuamos en el versículo 3 y dice, y extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante fue limpia su lepra. Entonces Yeshua le dijo, mira, no le digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Continuando con la lectura, podemos ver que Yeshua le dijo que sí quería sanarlo, que esa era su voluntad. Él recibió lo que estaba pidiendo. A pesar de que él dijo, si quieres, si es tu voluntad, él fue dispuesto a que le dijera un no por respuesta. Fue dispuesto a que también le dijera, no es mi voluntad sanarte ahora, no es lo que precisas en este momento. Él iba dispuesto a él, por algo le dijo, si quieres, no le dijo, saname por favor, o no fue a decirle, saname. No, le dijo, si quieres, sáname. Pero él obtuvo lo que quería en este momento. En ese momento no solamente fue sanado de una dolencia física, sino también de una dolencia psicológica. Lo que hablamos recién, él fue apartado de toda su sociedad
casi a la fuerza, fue sacado de su familia, fue alejado de todos los que lo rodeaban a la fuerza, porque no le quedaba otra que vivir afuera. Entonces fue sanado físicamente y también fue sanado psicológicamente. Imaginémonos los problemas que puede traer una persona, que lo saquen de su familia, lo saquen de la casa, lo echen de la ciudad y le digan, no, vos no servís para nada, vos no puedes acercarte a nosotros. También trae un problema psicológico, también es un desprecio, un sentimiento de menos a la persona, que también fue restaurado en ese momento, fue sanado en ese momento también esta persona. ¿Se imagina lo que haber sido vivir años alejado de la familia y amigos, gritando inmundo, inmundo, cada vez que alguien se acercaba? Él no podía tocar a nadie ni dejar que nadie lo tocara. Y en esa situación tan degradante, viene el Mesías, lo restaura y encima lo toca. Él no podía estar acercándose a nadie, no podía tocar a nadie. Y viene el Mesías, viene el rey, no cualquier persona, no cualquier maestro. El rey de Israel, el Mesías, el hijo de Elohim, viene y encima lo toca. Alguien que no podía tocar a nadie, viene el Mesías, lo sana y lo toca. Imagínense lo que debe haber sido para esa persona que una persona sana viniera y lo tocara nuevamente. Que otra persona lo tocara nuevamente debe haber sido algo increíble para esta persona. El haber sido restaurado no solamente físicamente, sino en lo emocional. El haber estado alejado de todos, el haber estado que nadie se le acercara, que venga alguien, lo sane y encima lo vuelva a tocar. Sentir la que otra persona está tocando, sentir un abrazo de una persona, sentir que alguien lo está tocando nuevamente debe haber sido algo muy, muy importante para él en ese momento. Es una restauración, no solo física, sino una restauración mental, una restauración psicológica que tuvo también, emocional que tuvo también esta persona. Yeshua no solo quiso sanarlo físicamente, sino también quiso sanarlo emocionalmente. Todo ese sentimiento de rechazo que él tenía, seguramente con ese toque quedó completamente sanado. Con ese toque se sanó completamente su vida en todos los aspectos, en todas las áreas. Cuando el Señor nos da algo, nos cumple algo que precisamos, nos concede, nos dice, sí quiero, esta es mi voluntad, darte esto, va a ser pero algo completo. No solamente fue una sanidad física, sino fue una sanidad completa la que tuvo esta persona. Cuando el Señor hace las cosas, lo hace de una manera completa para nuestras vidas, no solamente por partes, sino en todas las áreas que es necesario que Él nos restaure, Él nos va a restaurar cuando Él lo desea. ¿Te importaría que todos te rechacen si el rey de Israel te dice que Él no te rechaza? ¿Te importaría que todos te hayan tratado durante tanto tiempo mal, que te hayan rechazado por cómo vivís, por cómo actuás, por guardar los mandamientos? Si el rey de Israel te está diciendo, no, yo no te rechazo, vos estás haciendo mi voluntad. Eso es lo importante, quedar bien con Él y no quedar bien con los demás. Es importante que, a pesar de que nos vaya mal, que no sean las cosas como decíamos con la gente que nos rodea. Si el rey de Israel, si Yeshua nos dice, no, vos estás haciendo mi voluntad, yo quiero que vos estés de esta manera, por más que no sea lo que a vos te parece lo mejor, mi voluntad es que vos estés así en este momento, mi voluntad es que te vaya bien en este momento así. Lo más importante es que Yeshua nos diga, esta es mi voluntad, que sea Él el que nos toque y no que nos toque el resto de la sociedad. A este hombre no le importó romper con las normas, fue y se postró y se humilló aceptando su condición de pecador, pero suplicó por misericordia. Él fue y dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Le garantizo que si aceptas tu condición, sin echarle la culpa a nadie más, sino que acepta lo que está pasando, es por tu voluntad y por tu responsabilidad, y que estás totalmente destituido de su gloria. Cuando llegas a este estado de humillación y acepta que lo único que te queda es que te acepte el Señor, es imposible que el Señor no te toque. Ten por seguro que Él te va a tocar. Cuando aceptamos que no tenemos nada más, que todo lo que hemos, a la situación en la que estamos, a la situación como nos encontramos, es solamente porque nosotros hemos llegado a este punto, cuando nos humillamos delante de Él, vamos con toda nuestra humildad y nos postramos a Él, lo más seguro que Él nos va a tocar cuando decimos, Señor, que sea tu voluntad, es cuando Él nos va a tocar, cuando Él nos va a restaurar completamente. Este relato termina con Yeshua mandando al ex leproso, porque ya no estaba enfermo, estaba sanado, a presentar el sacrificio correspondiente para la sanidad de lepra que se relata en Levítico 14. Esto es todo un relato bastante extraño, con unas palomas que si no tenemos a Yeshua como centro de la Torá, resulta bastante extraño. Vemos un relato que lo vamos a leer ahora a continuación. Dice en Levítico 14:2. Esta será la ley para el leproso el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada, el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica. Luego el sacerdote ordenará que se devuelva la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas.
Tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura, el hisopo, y lo sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de lepra, y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campo. El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua y quedará limpio. Después entrará al campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Es un acto bastante extraño, tomar 2 avecillas, a una matarla, a la otra bañarla la sangre de la viva, con un palo, un hisopo, todo un procedimiento bastante extraño, que si no tenemos a Yeshua como centro de la Torá, no llegamos a comprender completamente lo que significa. El cedro representa el orgullo, el chisme, la murmuración, todo lo que nos aleja, todo lo arrogante. El cedro es un árbol hermoso, un árbol grande, una madera muy resistente. El cedro representa nuestro orgullo, lo que nos mantiene, acordémonos que la lepra está relacionada con el pecado de orgullo. El cedro está representando el orgullo. El hisopo es una planta insignificante, es lo contrario del hisopo. Mientras que el cedro representa la arrogancia, el hisopo representa la humildad, algo sencillo, es un manojito, un yuyo casi, un arbusto muy pequeño. La sangre del agua, la sangre representa el sacrificio de aquel que había de padecer por los pecados, y el agua representa la palabra con la que los iba a purificar. Es decir, que se necesitan sangre y agua, se necesita un sacrificio, pero para después necesitar el agua y la Torá. Lo que representa ese sacrificio es que una avecilla es muerta, es entregada a su sangre, para que la otra avecilla sea sumergida en esa sangre, sea limpiada, sea lavada a través de la palabra y quede libre completamente. Si no tenemos el significado de Yeshua, entendiendo que Él es el ave esa que muere para que la otra quede viva, nunca vamos a llegar a entender lo que significa este proceso de purificación. Esta es una purificación por el orgullo, por la lepra que representa el orgullo. Entonces la mejor manera de entender esto es que nuestro orgullo, todo nuestro pecado, que la mayoría de los pecados son por orgullo, son restaurados cuando pasamos a través de la sangre de Yeshua y somos limpiados con la Torá. Así podemos quedar verdaderamente libres, como esta avecilla que es soltada libre al campo nuevamente. En el momento en que es sanado el leproso, se identifica con la avecilla libre que es soltada del campo, ya que la otra murió por ella y fue bañada en su sangre. Si en esta ley no ponemos el sacrificio de Yeshua, no le encontramos ningún sentido. Sin embargo, toda la ley, toda la Torá apunta a Él. Él es el centro de toda la Torá. Entonces, todas estas cosas, por más extrañas que parezcan, poniendo a Yeshua como el centro, es algo mucho más claro, algo mucho más sencillo de entender. El justo por los injustos para hacernos libres, para llevarnos al Padre. Un ave muriendo para que la otra sea libre. Es Yeshua entregando su vida para que nosotros seamos restaurados de esta enfermedad de lepra, que aunque no la tengamos físicamente, muchas veces la tenemos en el orgullo, tenemos esta zarada, esta lepra, la tenemos en el alma, que es lo que nos aleja del Señor, lo que nos mantiene alejados del pueblo, lo que nos mantiene gritando inmundo, inmundo, fuera, alejados de la sociedad. Y exactamente lo que hace Yeshua una vez que sana al leproso y lo manda con los sacerdotes para testimonio de ellos. Yeshua le dijo al hombre sanado que no dijera nada a nadie excepto a los sacerdotes, porque a ellos sí le tenía que decir lo que pasó, porque era algo sobrenatural. El mensaje que Yeshua les estaba dando a los sacerdotes era que lo que él estaba haciendo era cumplimiento de las leyes de Moisés. Era lo que él les está diciendo es: miren, sacerdotes, yo no estoy yendo en contra, yo estoy demostrando lo que dijo la Torá. Y más, va a ir esta persona y va a ir y va a hacer todo el sacrificio, todo el ritual que tenía que hacer para purificarse después de haber sido sanado de la lepra. Continúa en el capítulo 8. Sí. Gracias, Atuel, por resaltar este punto. Justamente lo tenía marcado, separado, mientras vos estabas compartiendo los versos anteriores. Y realmente este verso 4 que trae a la luz lo que Yeshua dice, lo que Mateo expresa de lo que Yeshua dice. Es un acto profético tremendo. Realmente este verso 4 tendría que estar siendo recordado de una manera continuamente, porque Yeshua allí claramente nos está diciendo de que obedezcamos lo que la ley del Eterno, que a través de Moshe fue expresada, hagamos. Por eso le dice: ve para testimonio de la gente y haz lo que Moshe ha puesto, lo que el Eterno ha puesto para hacer. Y bueno, y el relato que mostraste, el Levítico, en Vallecra 14, muestra
digamos, esa parte de que uno toma, una Mesías toma el lugar por otro, Yeshua tomó nuestro lugar. Es precioso, pero entonces tenemos acá la dualidad de que tenemos, por un lado, una casa, por decirlo así, que toma una parte del sacrificio, pero no toma la otra de dar cumplimiento a lo que el Eterno, la ley del Eterno debe ser por hecha. Y por la otra parte le está diciendo a aquellos que por la ley creían ser salvos, vean que estaba plasmado aquel que vendría a dar la sangre justamente por otro. O sea, este verso, el verso 4 específicamente de este Matillejo Haleviber, capítulo 8, es un verso tremendamente profético y lamentablemente muchos lo pasan por alto, lo dejan como un relato hermoso, sí, por supuesto, aquel que se la juega por llegar a ser sano, ¿no? A través de Yeshua, pero realmente es profético y está hablando a las dos casas, por eso digo que es precioso. Yo este punto siempre lo tengo presente, por eso ya lo había separado, porque me da la oportunidad de hablar a otros hermanos con amor, de aquellos que están insertos en algún sistema religioso, que toman una parte nada más. Como también tengo la oportunidad, gracias al Eterno, de hablar a otros de esta otra parte, de que también a través de Yeshua como sacrificio, tomando lugar por nosotros, también tenemos la salvación. Gracias a Tuel por recordarlo, por traerlo y por referenciar la Torá que a través de Vayikra, del Levítico 14, está plasmado. Muchas gracias, muy hermoso. Bueno, y continuando con el relato de Mateo 8, vemos en el versículo, a partir del versículo 5, otro relato del segundo milagro. Como decía, estos dos capítulos tienen 12 milagros que llevan a la práctica el poder que le otorgó, que le otorga el Señor a Yeshua por ser obediente a su palabra. Vemos otro relato, otro milagro que es distinto y a la vez es muy similar al milagro anterior. Dice: cuando Yeshua entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole diciendo: Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice: yo iré y lo sanaré, le contesta Yeshua. Pero el centurión respondiendo dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. El relato continúa con el milagro realizado a un centurión romano, una persona de autoridad, que seguro que acababa de escuchar lo que pasó con el leproso y entendió lo que era la humildad para presentarse ante Yeshua y cómo pedirle que se hiciera su voluntad. Bueno, demostró, siendo un extranjero, una gran muestra de fe, de emuná. Él había escuchado, seguro que había escuchado lo que acababa de pasar al leproso, porque no tiene que haber quedado en secreto que un leproso acababa de ser sanado, y él entendió que si el leproso fue y se postró y pidió: si quieres ser sano, él fue también con humildad y se presenta delante de Yeshua pidiendo con humildad que si él quiere, que vaya y que lo sane. Es más, le dice: ni siquiera vayas hasta mi casa, vos da la orden y sé que va a ser sanado. Él va con humildad también a presentarse, siendo una persona de autoridad, siendo alguien de rango, alguien que era el opresor del pueblo de Yeshua, era el opresor de los judíos, solamente era un soldado romano. Él podría haber venido a decirle, haberle exigido que fuera y sanara a su criado, pero no, él fue y le pidió que lo hiciera. Es más, le dice: ni siquiera soy digno de que entres en mi casa, yo soy un extranjero, a mi casa no soy digno de que entres, solamente con que digas la palabra sé que vos lo vas a poder sanar. Entonces está demostrando, por más que sea un extranjero, tenía una gran fe, una gran esperanza en que Yeshua como Mesías podía llegar a sanar a su siervo. Aunque no era un extranjero común y corriente, él era un temeroso del Señor. Según el relato de Lucas, dice en el capítulo 7, versículo 4, en este mismo relato, dice: presentándose los ancianos de los judíos, pues ante Yeshua le rogaban insistentemente diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Era una persona que era un temeroso del Señor, no era un extranjero común y corriente también, no era cualquiera que andaba por la calle, sino que era alguien que conocía al Elohim de Israel, conocía al Señor, él conocía quién era un temeroso del Señor. Él ama a nuestro pueblo, ama a nuestra nación. Es más, él nos ha construido una sinagoga, él trabajaba también para el servicio del pueblo. Entonces no era un extranjero común y corriente que se le acercaba. Él reconoció la autoridad de Yeshua y se humilló al punto de decirle que no era digno de recibirlo en su casa. Yeshua se sorprende de su fe, de su emuná,
solamente se menciona 2 veces que Yeshua se sorprende en las Escrituras. Al ver la incredulidad de Israel y al ver la fe de este extranjero. Son 2 momentos que se menciona que Yeshua se sorprende por algo, que algo le sorprende. Al ver la incredulidad de los judíos y al ver la fe de un extranjero. Entonces vemos la contradicción que vemos, que los judíos conociendo la Escritura eran incrédulos. Pero este extranjero, que era extranjero, él tenía fe y esta fe también lo sorprende. Este conocimiento, esta esperanza le sorprende a Yeshua. Es increíble cómo este extranjero, sin tener acceso a las Escrituras, puede tener tanto conocimiento y tanta fe en ella, tanta esperanza en ella. Es alguien que no tenía las Escrituras, tenía más esperanza que los mismos que eran parte del pueblo, que eran incrédulos ante las cosas del Señor, eran incrédulos ante las enseñanzas de Yeshua. Y continúa el versículo 11. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá, y allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces dijo Yeshua al centurión, ve que se te haga como has creído. Y el siervo quedó sano en aquella hora. Es interesante mencionar de que vendrían del este y del oeste. O sea que su mensaje llegaría a lejanas regiones del mundo para que mucha gente pudiese creer en él y participar de la reunión en el reino de los cielos, sentado a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando que van a venir de todas las naciones, de nosotros que estamos injertados entre todas las naciones, vamos a venir y vamos a ser parte también de este pueblo. Vamos a ser parte también de esta mesa junto con Abraham, Isaac y Jacob cuando se establezca el reino de los cielos. Hay que tener en cuenta que acá no se habla de una sustitución. No se dice que Israel va a ser suplantado por los gentiles. Solamente dice vamos a ser parte también juntamente con ellos. Vamos a ser injertados dentro de este olivo natural. Siendo olivo silvestre, vamos a ser injertados dentro del olivo natural. Sino que muchos, siendo de descendencia directa, no van a llegar al reino por no creer en Yeshua. Y muchos extranjeros van a venir a ser pueblo a través de Yeshua y de la Torá. Pero siempre teniendo la humildad del leproso o el centurión, que reconocieron su bajeza, se humillaron y se rindieron ante la voluntad del Señor. De esta manera vamos a ser también nosotros injertados dentro del pueblo, teniendo la humildad de este extranjero o del leproso, del que está enfermo, del que tiene el corazón enfermo, que tiene la arrogancia, tiene esta zará en el alma, esta arrogancia en el alma, este orgullo en el alma. Esta persona o el que es extranjero, si tiene humildad y reconoce la autoridad de Yeshua y nos humillamos delante de él, vamos a ser también parte de este pueblo, vamos a ser parte de esta reunión cuando seamos reunidos junto con Abraham, Isaac y Jacob a compartir la mesa en el reino de los cielos. Recordemos siempre, como conclusión, pedir que se haga su voluntad y no la nuestra, reconociendo que no somos dignos de recibirlo, que lo que Él nos da es solamente por su gracia y por su amor. Esta es la mejor manera de presentarnos delante de Él. Si quieres, que se haga tu voluntad. Si quieres, dame esto. Si es tu voluntad, que se cumpla lo que a mí me gustaría. Pero vos sabés lo que es mejor para mí. Tus pensamientos son mucho mejores que los míos. Vos conocés para adelante mucho más de lo que yo puedo llegar a entender. Entonces, Señor, si quieres, que sea tu voluntad. Presentarnos siempre con humildad, siempre de la mejor manera delante de Él, que es humillándonos y postrándonos ante Él y dejándolo todo en sus manos, confiando en que su voluntad va a ser hecha siempre en nuestras vidas. Y como conclusión, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros, lo dijo Yeshua, Juan 13:35. Así que si no hay ningún aporte más, así estamos concluyendo, entonces nos ponemos en pie y oramos en este sentido.